Pero sin más preámbulo, quiero hacer dos cosas antes de empezar en nuestra palabra. Primeramente, yo quiero orar para que Dios nos hable a través de su palabra. Y también quiero honrar en estos momentos dos personas que yo en estas 2 semanas yo estaba llamando constantemente. Estaba tratando de ver el pulso de la iglesia. Cuando el pastor no está, yo estaba anhelando, ¿qué está pasando? ¿Todo bien? ¿Alguien necesita algo? Y gracias, hermano Amílcar, por estar al frente de la iglesia. Yo te honro. Y gracias, hermana Margie, que esta semana tuvo nuestros último semana de 777. Y yo quiero que nosotros le demos un aplauso a ellos por honrarme a mí, honrar esta casa, por ayudarme con esta semana. ¿Qué tal si oramos para entrar a la palabra? Gracias, Señor Jesús. Gracias te doy ahora, Señor, por estos niños que van a dar su clase. Padre, usa a los maestros para que ellos lo dirigen a ellos hacia tu palabra. Siembran esa semilla tan preciosa en sus corazones. Y en estos momentos, Dios, que estamos aquí para escuchar tu palabra, también abre nuestros corazones. Siembra esa semilla en nuestros corazones para poder entender y aceptar tu palabra. Úsame, Padre, como un vínculo de tu Espíritu Santo para traer este mensaje. Gracias, Señor Jesús. En tu dulce nombre te lo pido, Dios. Amén, amén, amén. Yo iba a comenzar este mensaje con una pregunta. Pero, mira, el pastor siempre con los sticky notes. Te digo, yo tengo sticky notes por todos lados. Iba a empezar este mensaje con una pregunta. Pero con el anhelo de estudiar todo lo que le iba a entregar hoy, decidí no hacerlo. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué no me quiere hacer la pregunta? Porque cuando estaba haciendo mis estudios, la pregunta que le iba a hacer, aunque es una pregunta fácil y es una pregunta simple, la respuesta de la pregunta o el contenido de la pregunta en sí es bastante profundo y tiene diferentes respuestas según el que la contesta. La pregunta iba a ser si ustedes creen en Dios. Y la respuesta de muchos, casi todos, casi un 97-96%, dependiendo de la estadística que ustedes buscan, la mayoría de la gente dicen sí. Pero el sí no es el problema. Las encuestas de Barna Data, la encuesta de la religión de Baylor, la encuesta de la identificación religiosa estadounidense, la encuesta social general de los Estados Unidos y muchas otras, realizó que cuando una persona le hace la pregunta, ¿creen a Dios? La mayoría de las personas te dirán que sí. Pero ellos concluyeron que debe de haber un enfoque completamente nuevo para esta pregunta. Porque no es tan simple la creencia en Dios, porque la revelación fue esta. Y esto fue lo que me impactó a mí. Que un 80% de las personas que residen aquí en los Estados Unidos dijeron que sí a la creencia de Dios. Pero la mala noticia de esa encuesta fue que solamente un 56% de las personas que dijeron sí, yo creo a Dios, dijeron, yo creo en Dios y creo en el Dios de lo que cuenta la Biblia. El Dios que describe la Biblia. O sea, creen en Dios, pero no creen en el Dios de la Biblia. Y yo creo que eso es un gran problema en nuestro tiempo. Creemos en Dios, pero no creemos en el Dios de la Biblia. Yo sí creo en el Dios de la Biblia. Y a mí no me da vergüenza decir que Él es el único Dios. El Dios que sana, salva y que es el único Dios del universo. Y aunque la gran mayoría de nosotros diríamos que creemos en Dios, mi pregunta es a la iglesia y a este mundo, ¿pero crees en el Dios de la Biblia? ¿Crees en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Crees en el Dios que salvó al pueblo judío de las manos de los egipcios? ¿Crees en el Dios que hizo los señales y los prodigios? ¿Crees en Dios que envió a su único hijo para salvar a la humanidad del pecado? Ese es el Dios que yo le sirvo.
el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que su Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Ese es el Dios que yo le creo. Y mi pregunta es, ¿ustedes creen en el Dios de la Biblia? Yo quiero que nosotros vayamos en el libro de Jeremías. Y si yo tuviera que titular este mensaje, mi título sería El Dios que es capaz. Yo no sé si le puedes mirar a alguien y le puedes decir, mi Dios es capaz. Mi Dios es capaz. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 32. Y aunque es un pasaje bíblico bastante largo, simplemente me voy a enfocar en el versículo 17 y en el versículo 28. Jeremías capítulo 32, y voy a enfocarme en el versículo 17 hasta el 28, en específico simplemente el versículo 17 y el versículo 28. ¿Cuántos los tienen? Amén. ¿Qué tal si estamos de pie para leer su palabra en reverencia a la palabra? Voy a simplemente leer el versículo 17, entonces luego entraré en el versículo 28, y ustedes como asignación, como su pastor era profesor, ustedes lo leen completamente en su casa. ¿Está bien? Para tener referencia. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente forma: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Brincamos al versículo 28. Y dice, por tanto, perdóname, 26. Y terminemos con 28, 26. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí que voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos y en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Que Dios bendiga su santa palabra. Amén. ¿Se pueden sentar? Cuando leemos este pasaje bíblico, para tener un poquito de contexto de lo que está pasando, Jeremías, que se conoce como el profeta llorón, siempre los teólogos cuando leen esta palabra y cuando lo estudian, Jeremías siempre tenía una queja. Y por eso le dicen el profeta llorón. Siempre estaba quejándose. Quizá a lo mejor era latino, no sé. No. Siempre se estaba quejando, siempre tenía una queja. Y en este momento Dios le pide a Jeremías que haga una profecía al pueblo de Israel, que un aviso, una advertencia. Un ejército de los caldeos, un ejército babilónico, iba a tomar control de las tierras de Israel. Y Dios le da la palabra a Jeremías. Y cuando Dios le da la palabra a Jeremías, Jeremías le da la advertencia al pueblo de Israel. Pero algo interesante pasa. Dios le pide a Jeremías que compre un terreno en Jerusalén, sabiendo que ese terreno lo tomará el rey babilónico Nabucodonosor. Eso es como pedirle a Marilu, yo quiero que tú compres un terreno, pero te estoy advirtiendo que el terreno que vas a comprar, luego alguien va a venir y dominarse de ese terreno y va a perder todo tu dinero. ¿Está bien con ese trato? Yo creo que si Jeremías fuera un hombre práctico como yo, Dios le dice a él: compra este terreno, pero alguien te lo va a robar, alguien te lo va a dominar, alguien te lo va a quitar. Yo digo, pero Señor, eso no es trato, eso no es negocio. ¿Qué está pasando? Pero sin embargo, Dios le dice a Jeremías en este pasaje, cuando lo leemos en su totalidad, le dice: Jeremías, yo quiero que le adviertes al pueblo que alguien le va a quitar sus tierras, pero antes que él lo quite, yo quiero que tú compres terreno también.
Y ahí es donde encontramos a Jeremías en este capítulo, en esta escena y en este contexto. Parece una pérdida de dinero total porque nunca iba a ver esta tierra. ¿Pero por qué? Y la pregunta que yo le hago a ustedes es, ¿por qué Dios le haría esto a Jeremías? Y es interesante, porque cuando Dios le muestra a Jeremías, le dice, advertencia, te van a coger las tierras, te van a dominar, pero quiero que compres la tierra antes que lo hagan. Jeremías tiene su duda, Jeremías tiene su momento pero ¿cómo Dios yo voy a comprar tierra si van a dominar? Y Dios le hace una pregunta a Jeremías. Para mí esto es interesante. No Jeremías le hace una pregunta a Dios. Dios le hace una pregunta retórica a Jeremías. Y esta es la pregunta. ¿Habrá algo que sea difícil para mí, Jeremías? ¿Habrá algo que sea difícil para mí, Jeremías? La realidad es que antes que Dios le hiciera la pregunta a Jeremías retórica, en el versículo 17, la que nosotros acabamos de leer, mira lo que Dios a través de los labios de Jeremías declara. Este es Jeremías escribiendo: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste ese cielo y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Y ahora Jeremías dice: pero Señor, me mandaste a comprar esto, ¿por qué hiciste eso? Y Jehová le dice: pero Jeremías, ¿habrá algo difícil para mí? Aunque Jeremías ni siquiera sabía en cierto modo lo que estaba diciendo cuando declaró sus palabras, yo creo que en este momento Dios le muestra a Jeremías una lección. A mí me gusta estudiar mucho lo que es la astronomía, lo que es las galaxias, el terreno espacial, ¿me entiendes? Y me encanta estudiar lo que sale de nuevo de la NASA. Y algo interesante que yo leí es que en el galaxia Milky Way nosotros tenemos dos satélites espaciales que nosotros enviamos. Uno se llama Voyager 1 y otro se llama Voyager 2. Y lo interesante de estos satélites espaciales es que ellos están 500 de millones de millas lejos de la Tierra. Y se le toma 20 horas, si NASA le dice a uno de esos satélites espaciales, muévete 20 grados a la izquierda. Ellos tienen que hacer el trámite de la comunicación 20 horas de anticipación. O sea, si yo le envío la señal ahora, en 20 horas, mañana se moverá el aparato. Interesante. Sin embargo, este sistema solar en que vivimos, el tamaño sería como si, por ejemplo, el estado de Texas, que es cuántas millas de largo. Imagínate por un momento el estado de Texas y que por la mañana usted se prepara una tacita de café. Su tacita de café es igual, según lo que dicen los physicists, los científicos los científicos bien inteligentes. En el estado de Texas, si tú te preparas una tacita de café y te tomas una tacita de café, lo que tú te tomaste es el mismo tamaño en relación a lo que es la galaxia del Milky Way y lo que es nuestro sistema solar. Una cosa increíble. Y el Dios que yo le sirvo fue el Dios que creó todo eso. Jehová dice en su palabra que por sus maravillas nosotros los conocemos. Yo tengo un Dios grande. No hay nada difícil para mi Dios. Y mi Dios es el Dios de la Biblia. Es el Dios que todo lo puede hacer. Es un Dios totalmente capaz para hacer cualquier cosa que Él quiera hacer. Y en este mensaje yo lo que le quiero dar a ustedes son 4 aplicaciones prácticas para nosotros entender el Dios capaz que nosotros servimos. Que aunque nosotros seamos como Jeremías, que creemos que Dios es capaz de todo,
Pero en algún momento dado nos paramos a, pero Dios, ¿por qué? Y la pregunta que Dios le hace a Jeremías y la pregunta que hace Dios a nosotros hoy, ¿hay algo difícil para Él hacer? ¿Será algo difícil para yo hacer? Así que hoy le voy a dar 4 aplicaciones prácticas para que nosotros entendamos a nuestro Dios capaz. Y este es número 1. No hay promesa tan grande que Dios no pueda cumplirla. Esto es interesante porque en el capítulo que vamos a estudiar esta semana, porque ustedes lo van a leer, ¿verdad? 17 al 28. En este capítulo que vamos a estudiar esta semana, Jeremías 32, versículo 21, mira lo que dice. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y prodigios, con mano fuerte y brazo extendido, con grande temor. Cuando Jeremías escribe ese versículo, él lo que se está refiriéndose es a una promesa. Él se está refiriéndose a una promesa que Dios hizo siglos antes que él lo hiciera. Cuando Dios libera al pueblo de Egipto, eso es una promesa cumplida por el Señor. Había una profesora, ella se llama Everett Storms, y es una maestra en Toronto, en Canadá. Y ella había leído la Biblia por 26 años. Y por 26 años ella hizo un estudio profundo. Y Everett Storms no es una cristiana, ella es una atea. Ella es simplemente, ella mira la palabra como si fuera algo para estudiar, algo para analizar, y según en su creencia, ella saca ciertas creencias. Y por 26 años ella hizo un estudio de la palabra y ella concluyó que hay 7,487 promesas que Dios ha hecho específicamente para la humanidad. Y casi todas ellas se han cumplido teológicamente, espiritualmente, para la iglesia. Yo te puedo decir 100% con toda confianza que mi Dios cumple sus promesas. Mi Dios cumple sus promesas. Yo no sé si a ustedes lo han pasado, pero yo voy a ser bien transparente. A mí me han roto promesas. Hay personas que me han hecho promesas y no cumplen con ella. Y voy a ser sincero, dependiendo de la promesa, eso a veces me parte el corazón. Cuando una persona me dice, no, por mi palabra, no te preocupes, yo te prometo que esto no va a pasar. Yo te prometo por mi palabra. Y cuando no pasa, me duele. Pero mi Dios cumple sus promesas. Y no hay promesa tan grande que Él no pueda cumplir. La palabra dice que Dios no es humano para mentir, ni es hijo de hombre para cambiar de opinión. Cuando Dios habla, cuando Dios promete, Él lo hace. Yo no tengo que preocuparme por las promesas que Dios me hace, porque yo sé que en su tiempo Él lo cumplirá. Y para mí esto es ¿me permite predicar? Yo voy a predicar, espérate. Que me entró por un momento algo de pentecostal en mí, perdón. Hay un momento en el pueblo de Israel, cuando Israel estaba cruzando el desierto, capítulo 23 de Números, y estaban cruzando el desierto. Y cuando estaban cruzando el desierto, los moabitas alguien está enojado allá afuera. Los moabitas estaban asustados porque veían que los israelitas estaban cruzando el desierto en gran número. Y ya la victoria de ellos, lo que estaba pasando, imagínense, un grupo de gente cruzando por su patio y dice, esta gente de donde salieron. Y el rey de los moabitas se asustó de gran manera que quiso maldecir a los israelitas.
Él quería maldecir a los israelitas y poner sobre ellos alguna maldición espiritual, porque él sabía que con fuerzas él no podía con ellos, pero quizás con una maldición espiritual los podías confundir, los podías maldecir y así destruirlos. ¿Y qué es lo que hace el rey de los moabitas? Él busca un profeta, alguien que Dios lo había dotado con profecía. La palabra decía que este hombre se llamaba Balaam y que por su palabra, la palabra lo dice, que cuando Balaam bendecía a alguien era un hombre bendecido, y cuando Balaam maldecía a alguien era maldito. El rey Moab viene y manda un mensajero y le dice, estoy parafraseando: si me maldices al pueblo de Israel, yo te doy este dinero, te doy lo que usted quiera, yo te ofrezco mansiones, te ofrezco lo que tú quieras, pero maldígame a esta gente, por favor, que me están volviendo loco. Y el rey de los moabitas le hace el trato con Balaam. ¿Y qué es lo que hace Balaam? Como es ya un hombre distorsionado, usa sus talentos, usa su profecía, usa ese don para manipular a la gente y para provecho. Balaam acepta la oferta. Y Balaam va, y ahí es donde nosotros tenemos el cuento de que Balaam trató de sentarse sobre su burro y no quería el burro moverse porque había un ángel que lo paraba y decía: tú no vas para ningún lado. Y él decía: vete, pero tú no vas para ningún lado. Y hasta el burro dijo: mira, ¿qué tú estás haciendo conmigo? Y habló. Pero Balaam llega. A pesar de que el ángel le apareció, a pesar de que Dios le estaba avisando, Balaam llega para maldecir a los moabitas. Pero mira lo que pasa. Qué poderoso. Mira lo que pasa. El pueblo de Israel en el valle, con una promesa del Dios Todopoderoso. Porque los israelitas tienen una promesa. ¿Cuántos saben que ustedes tienen promesa? Que nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, ovejas de su prado. Nosotros, al ser hijos de Dios, aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, somos aceptados por esa promesa. Y aquí están los israelitas en el valle con una promesa. Y viene Balaam y se para encima de la montaña. Ellos en el valle, Balaam en la montaña. Ellos en el valle abajo. Ellos no saben lo que está pasando. Pero permítanme por un momento realizar este momento como si fuera una película, porque su pastor era un poquito dramático. Ahí está el pueblo de Israel en el valle. Y aquí está Balaam sin el pueblo de Israel saber lo que está pasando. Y Balaam se para y le dice al rey de los moabitas: prepárame 50 toro, prepárame un altar, y empieza a sacrificar, y esta es una escena sangrienta. Aquí empiezan a hacer una hechicería, y viene Balaam y levanta su estafa para poder maldecir al pueblo de Israel. Pero como el pueblo de Israel tenía promesa, ¿cuántos tienen una promesa de parte de Dios? Pero como el pueblo de Israel tenía promesa, cuando Balaam trata de maldecir al pueblo de Israel, lo único que sale de su palabra es una bendición. Él dice: el Señor guarda y cuida de tu pueblo. El Señor es... Y empieza a declarar promesa. Y el rey de los moabitas dice: pero esto no es trato, yo te envié aquí para que me maldiciera el pueblo. Y Balaam dice: perdóname, vamos a tratar esto otra vez. Y Balaam mueve de sitio. Él dice: a lo mejor en esta montaña no hay buena señal. Y viene y se mueve de sitio. Todavía el pueblo de Israel no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero tenían promesa. Y estaban en la valle, pero tenían promesa. No saben lo que está pasando, pero viene Balaam y se mueve de sitio. Otra vez dicen: prepárame 40 carneros, vamos a matarlo, vamos a hacer esto. Empiezan a tocar las congas, algo de hechicero. Y de momento Balaam levanta su estafa otra vez y declara una maldición, pero lo que sale de su boca es otra bendición. Y esta vez la bendición es de protección espiritual. Y de momento dice: Señor, protéjale al pueblo de israelita de cualquier maldición, cúbralo, Señor. Y de momento el rey de los moabitas dice: papá, esto no es negocio, si esto pasa otra vez te voy a tener que... Y otra vez Balaam, por tercera vez, se mueve de sitio, hace su ritual. Y cuando levanta su estafa, cuando levanta su voz, lo único que sale de la boca de Balaam es que bendiciones sobre el pueblo, porque el pueblo tenía una promesa. Porque el pueblo tenía una promesa. Dios cumple sus promesas.
Y cuando Dios promete, no hay nadie que pueda maldecirte. No hay nadie que pueda venir en contra de esa promesa. Aunque tú estés en el valle y te estén maldiciendo en la montaña, Dios cumple sus promesas. Dios escuchó los gemidos en Israel cuando estaban siendo latigados por los egipcios. Y Dios envía a Moisés. Y Dios parte el mar rojo. Y Dios mata a los egipcios y los ahoga en el mar rojo. Y Dios libera a la nación de Israel. ¿Y por qué Dios lo hace? Porque había promesa. No hay promesa tan grande que Dios no pueda contestar. Número 2. No hay oración tan grande que Dios no pueda contestar. Mira lo interesante es esto. Yo amo la historia del éxodo de Egipto. Mi libro favorito de la Biblia, no sé si ya yo lo había dicho, mi libro preferido de estudiar y de leer es el libro de Números. Es el libro preferido mío de la Biblia, porque me gusta las escenas de cómo el pueblo de Israel tiene que atravesar cierto desierto, porque no era un desierto, eran ciertos desiertos que tuvieron que pasar, el desierto de Parán, el desierto de Moab, y cada desierto tenía sus altas, sus bajas y su lección. Y me gusta el libro de Números. Pero algo que es interesante, que todo lo que los israelitas tuvieron que pasar, lo pasaron porque era una respuesta directa a la oración de sus padres y de sus antepasados. Dios es un Dios que escucha la oración. Cuando Moisés es confrontado con la zarza ardiendo en la montaña, lo primero que Dios le dice a Moisés es: quita las sandalias de tus pies, que yo he escuchado el gemir de mi pueblo y te he escogido a ti, Moisés, para que los vayas a liberar. Dios le dice a Moisés: yo he escuchado la oración de mi pueblo. Dios escucha la oración. La oración para el creyente debe de ser el respirar espiritual de nosotros. La oración es tan importante. Y esta semana yo estaba en un campamento de jóvenes. Y cuando yo estaba ministrándole a ellos en una parte que se me había asignado, yo le había dicho a ellos, perdóname, déjame ver esto. Yo le había dicho a ellos que cuando nosotros leemos la palabra, si nosotros simplemente leemos la palabra, pero no oramos antes o después de leer la palabra, pues entonces estamos teniendo una conversación de una línea, de una forma de comunicación solamente. Si yo tengo una conversación con nuestro hermano Lorenzo y yo simplemente hablo, pero no permito que él también sea parte de la conversación y me diga cómo él está o algo que él me quiera decir. Si no permito que él tenga esa conversación conmigo, pues entonces Lorenzo no creo que me quiera hablar mucho. Él va a decir: pero pastor, ¿qué le pasa? ¿Ah? Lorenzo, ¿cómo está? ¿Está bien? Sí, ok, bueno, ok, bye. Pero si no permito que haya un diálogo entre nosotros, no hay conversación. El diálogo con Dios es oración y palabra. Oración y palabra. Y no hay oración que Dios no pueda contestar. Sí. Hay una oración que Dios no puede contestar. ¿Sabe cuál es? La oración que tú no haces. Si no tienes una comunicación con Dios a través de la oración, Dios no te puede hablar. Dios quiere contestar las peticiones de tu corazón. Dios quiere escucharte. Dios está interesado en lo que te interesa a ti. Pero si no le hablas, todo lo que está bajo la voluntad de Dios para tu vida, Dios lo quiere. Casi todos los milagros que se realizaron en el Viejo y en el Nuevo Testamento fueron una respuesta directa de la oración.
porque una madre oró, porque un padre oró, porque una persona estaba rogando en oración por un milagro, por una salvación, por un toque de Él. La oración debe de ser el respirar de cada creyente. No es simplemente, voy a decir algo y no quiero que me lo tomen fuera de contexto, así que lo voy a poner en términos prácticos. Esto de ser iglesia, de venir aquí los domingos, cantar, celebrar, escuchar la palabra, saludar a los hermanos e irnos para la casa, es lo más fácil que se puede hacer. Es lo más fácil que se puede hacer. Orar con Dios no es simple venir aquí un día a la semana, tener un momento así entre hermanos y después vive tu vida como tú quieras allá afuera. Hablar con Dios requiere una respiración espiritual que dice: Señor, estoy hablando contigo en todo momento. No debe de haber un día, una noche, cuando estás manejando, cuando estás en tus tiempos a solas, quizás cuando te sientas antes de dormir, no debe de haber ningún momento donde tu espíritu, tu mente no esté conectado en oración con el Padre. Para ponerlo en términos prácticos, yo no oro simplemente cuando me acuesto a dormir. Y yo no oro cuando me levanto simplemente. Yo no oro porque estoy preparándome para un mensaje. Yo no oro porque tengo una función. De camino a la iglesia yo estaba orando. Estábamos escuchando música y yo hablando con Dios. Cuando estoy comiendo en un restaurante, no simplemente como antes de comer. Estoy comiendo en el momento que digo: gracias, Señor, que estoy aquí. Gracias, Señor, porque tengo para comprar esto. Cuando visito a una hermana, a un hermano, o estoy en familia, yo estoy orando. Gracias, Señor, que tengo mi familia. No lo hago en una manera súper espiritual. Esta es mi conversación con Dios. Muchas veces mis oraciones, hay algunas que lo hago audiblemente y hay algunas que yo lo hago mi alma con Dios. Yo fui varias semanas atrás con algunos de nuestros jóvenes adultos a jugar bowling. Y estando con ellos, estamos riendo, disfrutando, teniendo un tiempo lindo. Yo te aseguro que en cada momento yo estaba hablando con Dios. Estamos jugando y yo lo que le decía a Dios: Señor, dame sabiduría. Señor, presta un momento para yo conectarme con algún joven, a conectarme con ellos. Y ellos me veían jugando, riéndome, todo, pero en todo momento mi espíritu: Señor, ayúdame a conectar con Stephanie. Ayúdame a conectar con Janelli, con Liz Marie. Ayúdame, Señor, a conectarme con... Y estoy en mi espíritu hablando con Dios, pero con la cara sonriente, en el momento. Nosotros podemos caminar y masticar chicle. Podemos orar y vivir. Podemos respirar en oración. Y de eso es lo que estoy hablando. Tener una respiración de oración. Tener una comunión de oración con Él. Pero no es simplemente orar. Es conectarnos también con la palabra. Y lo que quiero decir con esto, en decir que nuestro Dios es capaz, si yo tengo una comunicación con Él, si estoy respirando continuamente en oración, pues entonces Dios conoce mi corazón, Dios conoce mis deseos, Dios sabe lo que necesito. Yo tengo una hermana que no le sirve a Dios. Y yo tengo una hermana que cada vez que veo una foto de ella, o cada vez que ella me escribe, o yo hablo con ella, mi alma gime por su salvación.
Y Dios sabe el deseo de mi corazón. Dios sabe que mi deseo de mi corazón es ver a mi hermana en un altar. Es de ver a mi hermana consagrada para el Señor. Ver a mi sobrino llegar a la casa de Dios y temerle a Dios. Y que él tenga el mismo conocimiento de Dios que yo tuve, que ella también tuvo. Y Dios sabe eso porque yo estoy continuamente orando por ella. Y es mi anhelo que Dios conteste esa oración. Y por eso yo oro. Porque yo necesito un toque de Él. Y mi Dios es capaz de contestar esa oración. Yo no sé cuál es la oración tuya. Yo no sé cuál es la oración que carga tu mente, la oración que carga tu corazón. Pero algo sí yo sé. Que mi Dios es capaz de contestarlo. Amén. Número 3. No hay problema tan difícil que Dios no pueda resolverlo. Mi Dios es un Dios omnipotente, es todopoderoso. Mi Dios es un Dios omnisciente, es un Dios que sabe todo. Él me escucha, Él cumple sus promesas y Él sabe cuál es mi propósito en la vida. Yo tengo un Dios que está fuera de liga, como dice el puertorriqueño. Yo tengo un Dios que es poderoso. Pero, ¿sabes algo? Muchas veces nosotros hacemos de nuestro problema algo que sea más grande que Dios. ¿Sabes que Dios nunca se pierde nada? Dios lo ve todo. Él sabe todas las cosas, Él escucha sobre todas las cosas. Él me conoce. Y yo te digo por qué es importante que nosotros reconocemos que Dios puede resolver nuestros problemas. ¿Sabe por qué? Porque número 1, todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Pero pastor, yo no tengo ningún problema. Ese es tu problema. Cuando alguien me dice, pastor, yo estoy bien, que yo no tengo ningún problema, yo digo, ese es tu problema. Que tú crees que no tienes problema. Porque todos tenemos problemas. Pero yo te voy a decir algo más. Aunque todos tengamos problemas, todos tenemos problemas que solamente Dios puede resolver. Hay problemas que yo puedo resolver. Yo tengo una pancita, que estoy un medio gordito. Esto es un problema que yo puedo resolver. Deja que yo vaya al gimnasio con mi esposa un rato. No sé si alguien aquí va al gimnasio o va al gym, ¿verdad? Pero si usted va al gym, usted hace su ejercicio. Yo creo que este problema yo lo puedo resolver. También yo puedo cuidar de lo que como. Son problemas que puedo resolver. Tengo problemas financieros. Hay ciertos problemas que yo puedo corregir con eso. No debo de estar comprando lo que no puedo comprar. Alguien me preguntó una vez, pastor, el diablo es malo porque me apagó la luz. Y digo, pero tú lo pagaste. Hay problemas que nosotros podemos resolver. Pero todos tenemos problemas que solamente Dios puede resolver. Y de hecho, yo te voy a decir de un problema que todos tenemos que solamente Dios puede resolver. Y es el problema de nuestro pecado. El pecado es un problema que solo Dios puede resolver. Es una enfermedad que solamente Dios puede curar. Yo te digo algo. Mi Dios, nuestro Dios, es un Dios tan grande que no hay nada que Él pueda hacer. Y cuando venimos a Él con nuestros problemas, muchas veces Él te va a decir a ti, son cosas que puedes arreglar. Arregla tu vida. Corrige tus acciones, corrige tu actitud.
y Él nos disciplina de esa forma. Pero hay ciertas cosas que solamente le tocan a Él. Y el problema del pecado, eso le toca a Dios. Mi pregunta es, ¿cuál es tu problema? ¿Tienes un problema de dinero? El Dios que yo le sirvo es el dueño de todo oro y plata. ¿Tienes problemas matrimoniales? El Dios que yo conozco es un Dios de amor. ¿Tienes problemas morales? El Dios que yo le sirvo es un Dios que da corazones nuevos. ¿Cuál es tu problema? Y yo le digo a tu problema cuál es mi Dios. Cualquier problema que ustedes tengan, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios de ese problema. Ese fue el problema de los griegos, el problema de los romanos, el problema de los paganos, que tenían un problema y creaban un Dios para cada problema. Pero yo tengo un Dios que cubre una multitud de problemas, de pecados, tú lo nombras y yo le digo el nombre de mi Dios. Mi Dios es un Dios que resuelve problemas. Y no hay nada, y repito, no hay nada que Él no pueda resolver. Dios tomó el problema más grande de la humanidad, que fue el pecado, y Él lo enfrentó resolviéndolo con una cuna y una cruz, enviando a su Hijo para que muriera por el pecado del hombre. No hay nada que nuestro Dios pueda hacer. Y yo les voy a dejar con este cuarto punto. No hay persona tan pecadora que Dios no pueda salvar. No hay promesa que mi Dios no pueda cumplir. Dios cumple todas sus promesas. No hay oración que Dios no pueda contestar, porque Él escucha mis oraciones y Él los contesta de acuerdo a su voluntad. No hay problema más grande que yo pueda tener que Él no pueda resolver, porque Él puede resolver todo problema. Y no hay persona tan pecadora que Él no pueda salvar. En este mismo capítulo que acabamos de leer, el capítulo 32, habla de que el Señor va a entregar la ciudad de Jerusalén en manos de los babilonios y del rey Nabucodonosor. Este rey quizás es el rey babilónico más famoso de su tiempo. Han hecho hasta películas de este hombre. Canciones fueron escritas por este hombre. Fue un rey pagano, un rey idólatra. De hecho, inclusive, él hizo una estatua de oro grande para que todos se postraran a adorarlo a él en forma de estatua. Ahí es donde nosotros tenemos la historia de los 3 jóvenes hebreos. Este es el mismo rey, el rey Nabucodonosor. Pero mira lo interesante de este hombre. En la Biblia, cuando se habla del rey Nabucodonosor, fue un rey que quiso establecer su reino en la tierra como si él fuera un dios. Y llegó un momento de que cuando él trató de hacer su ídolo y quiso que los 3 jóvenes hebreos se doblaran ante de él, si ustedes conocen la historia, ¿qué pasó con el rey Nabucodonosor? Se volvió loco, se volvió como una bestia. Pero en el libro de Daniel vemos algo interesante. Y lo tuve que buscar porque quería todo por la Biblia, todo por la Biblia, todo por la Biblia. Daniel capítulo 4, versículo 37. Daniel capítulo 4, versículo 37. Mira lo que dice aquí. Llegó un punto donde el rey Nabucodonosor tuvo que doblar sus rodillas. Tuvo que reconocer que solamente el cielo reina. Este rey pagano vio a la luz y se da de cuenta de su error, de sus caminos. Y estas son las últimas palabras que se registra de este rey pagano en el libro de Daniel. Y se encuentra en este capítulo.
Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahora yo, Nabucodonosor, ¿quién hubiera pensado que este rey pagano, este rey idólatra, este rey malvado pudiera ver a la luz de Dios? Él fue el rey que derribó a Israel. Él quemó a Jerusalén. Él tomó cautivo la nación de Israel. Él llegó a conocer a Israel como esclavos. Y ahora está Daniel escribiendo sus últimas palabras. Y aquí está Nabucodonosor, después de ver a Dios, decir: Él es el único rey. No hay persona tan buena que no necesita ser salvada, y tampoco hay tan persona tan mala que no necesita salvación. No hay persona tan pecadora que Dios no pueda salvar. Y muchas veces nosotros cantamos estas canciones: grande y fuerte es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios, mi corazón entona la... ¿verdad? Y lo hacemos tan lindo, pero la realidad es que Dios es tan grande que aún en medio de nuestros problemas, nuestro dolor, Él es más grande que todas esas cosas. Hay muchas cosas que yo puedo hacer y hay muchas cosas que yo no puedo hacer. Hay muchas cosas que ustedes pueden hacer y hay muchas cosas que ustedes no pueden hacer. Pero adoramos a un Dios que puede hacer todo. Él puede hacer todo. Porque mi Dios es un Dios capaz. ¿Capaz de hacer qué, pastor? Capaz de hacer todo. Yo le voy a pedir a la iglesia que esté de pie, porque con esto termino. Había un tiempo atrás, no sé cuánto tiempo atrás, yo tengo una alma clásica, así que no sé cuándo fue que escribieron esta canción. Pero había una canción que cantaban que decía: tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Ajá. A mí no me gusta la canción, pero no me gusta. Te digo por qué. Me gusta la canción porque la canción tiene dos verdades. Sí, hay un Dios que todo lo puede, pero Él no me da todo lo que yo le pido. El Dios que todo lo puede, Él me da lo que yo necesito. Yo le pido a Dios muchas cosas. Yo le puedo pedir a Dios que me dé un six-pack para que yo me dé un modelo de GQ Magazine. Pero Dios me da a mí disciplina, dominio propio para yo ir al gym. Eso me toca a mí. Pero hay cosas que le toca simplemente a Él. Hay cosas que simplemente le tocan a Dios hacer. Y mi pregunta es para la iglesia. Y yo creo que todos aquí somos de casa. Aquí todos somos de casa. Así que le voy a hablar a la casa. Nosotros tenemos un Dios capaz. Tenemos un Dios que todo lo puede. Yo no sé qué promesa Dios te hizo, que todavía tus ojos no lo han visto, que todavía tu corazón está anhelando. Yo vengo aquí a decirte que Dios cumplirá su promesa en ti. Yo no sé qué oración ustedes hicieron o que tus padres te hicieron sobre ti, que todavía tus ojos no lo han visto, que todavía no has sido testigo de la oración cumplida.
Yo vengo aquí a decirte, Dios escucha tus oraciones y Él sí contesta las oraciones. Quizás hay alguien aquí que dice, pastor, que yo tengo unos problemas. Pastor, yo tengo unos problemas bien serios. Pastor, yo tengo problemas que ni te quiero mencionar. Tengo un problema en mi trabajo. Yo tengo un problema de corazón. Tengo un problema financiero. Pastor, yo tengo un problema matrimonial. Pastor, yo tengo un problema. Yo vengo aquí a decirte que tenemos un Dios que resuelve problemas y que no hay ningún problema que Él no pueda resolver. Quizás hace un tiempo que no has escuchado estas palabras, pero nosotros tenemos un Dios capaz. We have a capable God. Un Dios capaz de hacer lo que Él quiera hacer y pueda hacer, Él lo puede hacer. Yo no sé quién aquí, quizás todos, tienes una promesa, tienes una oración, tienes un problema y necesitas conectarte otra vez con el Dios capaz, el Dios que puede hacerlo, el Dios que contesta, el Dios que cumple, el Dios que resuelve. Si ese eres tú, si eres tú en este momento que está escuchando mi voz y dices, sí, pastor, hay una promesa que quiero ver cumplida. Sí, pastor, hay una oración que tengo que quiero que el Señor se cumple con esa promesa, que el Señor cumple con esa oración, que conteste esta oración. Pastor, sí, hay un problema. Hay un problema entre mí y mi esposo. Hay un problema entre yo y mi trabajo. Hay un problema conmigo y con mi pecado. Pues entonces contigo estoy hablando. Contigo Dios te está hablando. Yo le voy a pedir que conecte ese deseo con el altar. Y en un acto de compromiso, en un acto de obediencia, tú le dices, Señor, yo creo que eres un Dios capaz. Si ese eres tú, yo quiero que vengas al altar y te conectes con esta palabra.